Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dijo el apóstol Juan estas palabras: en el nombre de Jesús y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por tu inmenso amor y tu bondad, Señor. Gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy, porque eres un Dios de pactos que ha cumplido su promesa en mí. Gracias. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio completo, perfecto, por tu sangre derramada, Señor, por haber cortado un nuevo pacto para mí, Señor. Gracias, porque tú llevaste la maldición para que la bendición de mi Padre Celestial esté sobre mí. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú nos guías, nos diriges, Señor, por el camino correcto. Gracias, Espíritu de Dios, por tu poder manifiesto. Declaro que mientras predicamos tu palabra, Señor, tú te manifiestas aún más poderosamente, restaurando, sanando, liberando en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta palabra es una semilla poderosa que dará fruto abundante en mi corazón, en el nombre de Jesús, y traerá una sustancia que se llama fe, para poder deshacer las obras del diablo y que la bendición de Jehová se manifieste sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres el Señor de esta reunión. Recibimos tu palabra con mansedumbre y declaramos que esa palabra no regresa vacía, Señor, sino que hará para lo que fue prosperada, en el nombre de Jesús, porque yo soy lo que tu palabra dice que yo soy. Yo tengo, Señor, lo que tu palabra dice que tengo, pero también creo que yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta serie se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Hasta ahorita hemos abarcado bastantes aspectos de Jesucristo, el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero el versículo 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es, Dios nos ha hecho reyes, pero también nos ha hecho sacerdotes. Esas frases las hemos escuchado muchas veces, pero no hemos entendido qué significa ser un rey. Ser un rey significa que debemos de reinar sobre las circunstancias adversas, debemos de reinar sobre las enfermedades, es decir, las enfermedades no deben prevalecer en nuestros cuerpos. Debemos de reinar sobre los mismos espíritus de maldad, sobre el mismo diablo debemos de reinar, es decir, el diablo no debe de proceder, no debe de prosperar sobre la vida de cada uno de nosotros. Eso es ser un rey, reinar en esta vida, eso es ser un rey. Entonces debemos de comenzar a vivir conforme a ello. Quiero darles una profecía, nuevamente hay una profecía que se dio, la incluyo dentro de las enseñanzas porque es importante que entendamos lo que Dios tiene para 2014 para cada uno de los creyentes en su palabra. Mire, fíjese lo que dice esta profecía. Esta profecía fue de un hermano, o Dios habló a través de un hermano llamado Víctor Barajas. Para el 2014, fíjese, escúchela bien, yo no se la voy a interpretar como la otra vez, ahora usted cáptela para usted, si es para usted, recíbala, y si no es para usted, pues igual, deséchela. Fíjese bien lo que dice, lo que dijo este hermano Víctor Barajas. Dice: hace unas semanas, estando ministrando en Villahermosa, Tabasco, el Espíritu Santo me habló sobre lo que Él empezará a hacer en este próximo año 2014. Y siento en mi espíritu que para muchos de ustedes será el mejor año de su vida. Y será un año que florecerá de manera poderosa en sus familias, persona y ministerios. Este es tu año, 2014, año de bendición.
y estabilidad financiera sobre cada hijo de Dios. Dios me hablaba sobre el profeta Eliseo y la viuda. El profeta le preguntó a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? La mujer al momento miró su necesidad y respondió: nada. Pero el profeta le vuelve a preguntar: ¿qué tienes en tu casa? A lo que la mujer responde: solo una pequeña vasija de aceite. Y el profeta le dijo: eso es suficiente. Este 2014 será caracterizado por la fe y la certeza de que Dios obrará sobreabundantemente en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la angustia y opresión que las deudas han venido haciendo estragos en las familias del cuerpo de Cristo. Dios obrará poderosamente y milagrosamente en medio de la crisis, así como lo hizo con la viuda que no tenía nada. Sí sabes historia, ¿verdad? Y de un pequeño frasco de aceite vino el milagro y tuvo para pagar a los acreedores. Asimismo, Dios hará milagros creativos contigo. Con lo poco que tengas verás la gloria de Dios en medio de tus finanzas. Con lo poco que tengas en el momento, verás lo sobrenatural de Dios, dándote en sobreabundancia para pagar y no pedir prestado, y hasta que tengas que vivir bien. 2014, año donde el cielo se conecta con la tierra para adorar. Será un año para los altares, donde Dios hará cosas poderosas en medio de cada hijo suyo. Serán llamados a entrar a los lugares secretos y buscar a Dios a puerta cerrada. Serán reconectados los adoradores en espíritu y en verdad. Tendrán tiempos de intensa búsqueda por más de su presencia. El hambre y la sed por Él revivirá en muchos que han perdido la pasión por su presencia. Es un año de intimidad con Él, donde Él creará corazones limpios y renovará el espíritu en rectitud de cada adorador y los levantará para el mejor momento de su vida. Serán quitadas las plataformas y serán puestos los altares. Las plataformas donde se recibe serán sustituidos por altares donde se ofrece. Llegó el momento más grande donde el cielo se conecta con la tierra, donde el clima, el ambiente y la atmósfera de su presencia serán muy tangibles en todo lugar donde estemos, porque su gloria vuelve a visitar la casa y viene a quedarse. 2014, año para expandir y emprender negocios. Ponga mucha atención. Ha llegado el momento en que la visión de grandes hombres de Dios viene a cumplirse en plenitud. Serán levantados hombres y mujeres de negocios, gente entendida en la bendición de Dios, y tomarán la palabra y la llevarán a cabo para edificar negocios, ministerios fuertes. Gente que ya se mueve en el ámbito de negocios será sobreabundantemente bendecida para edificar el reino y establecerlo en todo lugar. Gente que aún no ha podido emprender negocios será desafiada por el Espíritu Santo a edificar esa fuente de ingreso a su casa. Y todo le irá bien. Llegó el momento de la bendición económica sobre la casa. Viene expansión financiera en grandes cantidades. Tendrás para edificar ese sueño de negocios. Expándete, llegó el momento de emprender. 2014, año para expandir la iglesia local. Llegó el momento de edificar nuevos edificios o terminar los que están en construcción. Llegó el momento de comprar sin dinero, hacerlo sin ver y esperar lo inesperado. Dios ha soltado una unción de fe sobrenatural para creer sin ver y hacerlo con fe. Es un tiempo de levantar la casa de Jehová, donde a un futuro no muy lejano se sentarán las almas que vienen en camino ya, a consecuencia del poderoso avivamiento que está desatándose en la nación, en México. Vienen el oro y la plata a tus manos para edificar la casa. No lo dudes, solo créelo y toma la palabra. No escatimes, haz lo mejor para Dios, un lugar digno para su gloria. 2014, Dios bendecirá a sus hijos con bienes. Prepárate para milagros inesperados y de repente de Dios. Compra de casas, departamentos, carros, apertura de cuentas bancarias, en las cuales Dios dará provisión para hacer lo imposible, hacer lo posible.
Prepárate para bendición de herencia de hijo, sueños de las familias que se habían quedado en sueños este 2014, vienen a realizarse en fe. Es decir, si tú tenías sueños en el 2013 de que se cumpliera algo, ahora en 2014 se realizará. Y acción sobrenatural donde los verás en cumplimiento esos sueños. Lánzate, desafía tu fe y espera lo inesperado. 2014, año de nuevas generaciones, se inicia un nuevo tiempo para la generación más joven. Llegó el tiempo de Dios para ellos, un tiempo que será apasionante porque se levanta en ellos un espíritu de santidad y una profunda convicción que los elevará a nuevas alturas. Ellos son la generación que el profeta Joel declaró. Ellos son los jóvenes de los postreros días, ellos verán de cerca la más grande manifestación del poder de Dios. Son una generación de reforma, una generación de impacto, una generación que toma su autoridad como hijos de Dios y la ponen en acción. Son los provocadores de la más grande revolución de Jesús, así como Dios hizo con grandes generales del avivamiento pasado. Ellos son los que encabezarán el avivamiento presente, que dará frutos y quedará escrito en el avivamiento futuro. Son una generación que está por escribir su propia historia, son una generación que comienza en un nuevo tiempo, son los revolucionarios de la hora. 2014 se levantan predicadores de avivamiento. Dios está levantando un ejército de predicadores jóvenes que vienen con la unción y las señales y prodigios tras ellos. Son gente que ha pasado tiempo en la gloria de Dios y serán levantados para la más grande cosecha de la tierra. Viene el tiempo del relevo. Muchos líderes actuales, viene el tiempo del relevo. Muchos líderes actuales que no han pagado el precio por la unción, el candelabro será quitado de ellos. Muchos que han perdido los pies del piso tras ir por la fama y la vanagloria, Dios hará justicia y levantará a los sabios y humildes con poder y gloria. Ellos serán los que Dios usará para el más grande avivamiento en la nación México. 2014 se escribirá esto para la siguiente generación. Viene el tiempo de darle la vuelta a la página del pasado y empezar a escribir el presente, porque el futuro será aún más glorioso. Llegó el tiempo de nuevas historias, nuevos tiempos, nueva unción, nuevo vino, nuevo aceite. Esto provocará que lo que se escriba sea la plataforma para futuras generaciones. 2014, año de salvación para las familias. Viene el año que muchas personas de tu familia serán salvas a través de la palabra y del testimonio de tu vida. Prepárate para ir al rescate de tu familia. Viene el tiempo de salvación en el que Dios mandará a sus ángeles a iniciar ciclos de salvación en tu familia, milagros creativos y poderosos. Eso dice la profecía. Yo la creo, yo la recibo, es para mí. No sé si sea para usted, usted sabe. Pero para mí es. Amén. Impresionante. Fíjese que la profecía esa, yo ni siquiera conozco a ese hermano. Y está hablando exactamente de qué estamos hablando ahorita, de que debemos de reinar. Hemos visto muchas enseñanzas de cómo operar en sanidad y milagros, y aparte de, ahora la enseñanza que les recomiendo yo es una enseñanza de Bill Winston que se llama Restaurando la bendición del Edén. Escúchela nuevamente, yo ya la he escuchado 10 veces o más de 10 veces. Esa enseñanza está poderosa para que usted comience a creerle a Dios en el área financiera y no se quede pobre toda la vida. Que Dios provea para que usted abra un negocio, que Dios provea para ello. Dios va a proveer el momento exacto cuando usted lo va a hacer. En el nombre de Jesús yo lo creo también. Y ahí la enseñanza que dio el hermano Bill Winston dice, yo creo que si tú estás recibiendo esto que estoy hablando, de aquí a un año tú verás la manifestación de ello. Está impresionante esa enseñanza. Escúchela, se llama Restaurando la bendición del Edén, está por YouTube, en internet, la traemos nosotros en audio, así es que no quede de parte usted, que no
pueda entender lo que significa la restauración de lo que perdió Adán, nuevamente en este nuevo pacto volverlo a recibir los hijos del Dios viviente. Entonces esta serie prácticamente estamos tratando de volver otra vez o de reinar. Ya somos reyes, pero no habíamos conocido esa característica de ser reyes. ¿Qué significaba ser reyes? Nada más decir, bueno, soy rey porque soy hijo del rey. ¿Y eso qué? No somos reyes porque somos hijos del rey. Somos reyes porque Él nos constituyó reyes para reinar aquí en la tierra. ¿Entiende la diferencia? Reyes significa que necesitamos comenzar a dominar nuevamente lo que se había perdido. El reinado, la autoridad, el señorío sobre este planeta era para los hijos del Dios viviente. Sin embargo, desafortunadamente, porque la iglesia de Jesús siempre creyó en todo lo negativo, creyó que la enfermedad venía de Dios, creyó que la pobreza venía de Dios, por consecuencia nunca se apoderó de lo que Jesucristo les dejó como herencia. Dice que Él nos dejó como herencia la tierra. ¿Sí sabía eso o no? Mire, vamos a Romanos, a ver si hay ese texto bíblico. No lo traía, pero vamos por ahí. Creo que está en Romanos capítulo 4. A ver si le encuentro al Tim Marín. Mire, fíjese, a ver si lo encuentro por aquí, Romanos capítulo... Si no, ahorita lo buscamos. Si no viene en Romanos, viene en otro texto de la Biblia, en otro libro. Fíjese, creo que es... Viene una partecita ahí en Romanos, pero miren, Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, que sería heredero de ¿qué? Fíjese, no por la ley mosaica, es decir, por los mandamientos, estatutos, lo que se escribió por allá en el monte Horeb, cuando Dios le dio la ley a través de ángeles a Moisés. No por esa ley venía, fíjese, no por esa ley venía una promesa que Dios dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham? Heredero del mundo, ¿quién? Abraham, ¿y quién más? Su descendencia. Había una promesa que sería heredero del mundo, pero ¿por qué? Por la justicia, es decir, por la salvación que viene a través de la fe en Jesucristo. Por ello, nuevamente se restituye que usted es un heredero del mundo. ¿Por qué no poseemos tierras? ¿Por qué no poseemos bienes? Porque como hijos de Dios se nos había dicho que tenemos que vivir pobres toda la vida porque Jesús fue pobre, ¿sí o no? Eso lo escuchamos muchas veces. Hay pactos de pobreza, ¿sí sabe qué hacen en algunos lugares? Pues respetamos esos pactos, ¿verdad? Los que andan descalzos, dicen no recuerdo cómo se llaman, los carmelitos descalzos, ¿no? Algo así se llaman por ahí, que ni siquiera huaraches utilizan porque ellos quieren vivir pobre toda la vida. Y así va a encontrar usted personas o personajes que han malinterpretado la palabra y no se han apropiado de lo que Cristo les dio. Es importante entender esto. Muchas personas quieren o andan en búsqueda de Dios, pero es todo lo contrario. Nosotros ya conocemos a Dios y debemos ahora conocer nuestra herencia. Es muy diferente. Entonces, ¿de qué Dios dio la promesa a Abraham? ¿De qué le dio la promesa? De que iba a ser heredero del mundo, su descendencia. Pero usted preguntará, oye, pero la descendencia de Abraham no soy yo, porque yo me he apellido López, y Abraham no sé cómo se apellidaba. ¿Cómo se apellidaba Abraham a todo esto? ¿Sí sabe? Abraham se apellidaba Ham. Antes era Abraham y Dios le puso Ham. Ahora te llamarás Abraham. Es decir, tú y yo somos uno. Yo estoy contigo. Es decir, ahora Dios y Abraham se hicieron uno
porque Dios habitaba en Abraham, Dios estaba con Abraham, etc. Es decir, nunca te voy a desamparar, siempre voy a estar contigo, significa Abraham. Bueno, pero esa es otra historia. Los herederos de Dios, a través de lo que prometió a Abraham y a su descendencia, que iban a ser herederos de esta tierra. Y herederos del mundo, cuando se refiere a mundo aquí, en otros pasajes bíblicos, se refiere a mundo para referirse a los que no tienen a Cristo en su corazón, pues. Pero en este pasaje específicamente está hablando de la tierra. Está hablando de ser herederos nuevamente del planeta Tierra. Esa herencia, ya analizamos que fue perdido ese reinado, ¿verdad? Esa autoridad, ese señorío, ese dominio de la tierra fue perdido ¿por quién? Por el feo Adán. Por nuestro hermano Adán, pues, para que se escuche bonito. Para que no se sienta usted. Porque muchos se sienten cuando digo que personajes de la Biblia la regaron, pues, y por ellos tomaron malos ejemplos. ¿Cuántos saben que Caín la regó? ¿Eso no la regó Caín? Caín la regó. Entonces, así como la regó Caín, también Adán la regó, su padre. Y así sucesivamente. Pero para nuevamente rescatar lo que nuevamente nos pertenece, que es el reinado, la autoridad, el dominio sobre la tierra, posesión sobre la tierra. Eso significa, si usted es un rey de la tierra, significa que usted debe tener posesión de la tierra, ¿sí o no? Dios dijo que íbamos a poseer las naciones. Eso lo dice uno de los salmos. Entonces, cuando está hablando de posesión, significa que son de usted. ¿Me explico? Dios dio la tierra a los hombres. Entonces, para ello necesitamos entender que un hombre, Adán, cayó. Génesis capítulo 3, y entrega nuevamente el reinado que Dios le dio, el dominio que le dio sobre la tierra, entregó ese dominio a Satanás, el diablo. Génesis capítulo 3. Se pierde el reinado. Se perdió el dominio. Génesis capítulo 3, versículo 16, por ahí 17, ¿no? Dios habla al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con poder comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás de sí, estarás pobretón toda la vida, y sufrirás hasta para alimentarte. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Por causa de quién existe la pobreza aquí en la tierra? Por una maldición que entró por el pecado ¿de quién? De Adán. Es decir, se han dado cuenta que la pobreza no viene de Dios. Si la pobreza viniera de Dios, entonces no fuera una maldición, ¿sí o no? Muchos creen que la pobreza es una bendición. ¿Sí sabía? ¡Wow! No tengo para comer. Gracias Dios por esta bendición. Pero no es así. La pobreza viene como una maldición por el pecado de Adán. Entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién entró la maldición en la tierra? No por causa de Eva, ¿verdad? Ya lo analizamos, ¿sí o no? ¿A quién le dijo que no comerías del árbol del huerto del Edén? ¿A quién le dijo Dios? ¿A quién? ¿Abraham o Adán? A ver, pónganse de acuerdo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esas frases fueron dichas a Adán y a Eva en sus sentidos naturales, o fue nada más Adán. Todavía Eva no había sido creada ahí, no había un alma puesta en un espíritu, para que me entienda. Y dijo Jehová, dice el versículo 18, Génesis 2:18, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Se han dado cuenta quién recibió el mensaje originalmente de que no iba a comer del árbol? ¿Adán o Eva? Pero muchos dicen, es que en Adán estaba Eva y Adán. O sea, espiritualmente estaban, en pocas palabras, todos los espíritus humanos ya habían sido creados, pero
Todavía no se le había puesto un alma a Eva, es decir, Eva no tuvo el conocimiento sensorial, por decirlo así, en su alma no tuvo el conocimiento de que no tenía que comer del árbol. Por consecuencia era más susceptible que ella cayera en esa mentira de Satanás o en el engaño. Cayó Eva ella no recibió el mensaje, lo recibió Adán. Y Adán, por eso cuando llega a Génesis 3:17, hay dos mensajes, uno para cada persona. Uno para Adán y uno para Eva, ¿sí o no? Pero Adán eran los dos, hermano. Pues sí dice la Biblia que eran dos, pero no estaban dos espíritus en un cuerpo, como se nos había enseñado. Eso no puede ser. ¿O habrá dos espíritus en cada uno de nosotros? ¿Usted qué cree? Si los hay hoy, entonces en aquella época también los había. Si no los hay hoy, tampoco en aquella época. Cada espíritu posee un solo cuerpo, entra dentro de un solo cuerpo. Y Dios les da un alma, dice que Dios les dio, sopló espíritu de vida y en ese momento les puso un alma. Entonces cada persona tiene un espíritu humano y un alma. Posteriormente toma del cuerpo de Adán y le forma a su mujer y nuevamente tiene que soplar Dios y darle un alma y poner un espíritu dentro del cuerpo de nuestra amada Eva. Entonces Eva, ¿con quién cree que trató la serpiente? Con Eva, no con Adán, porque Adán sí tenía pleno conocimiento de lo que iba a suceder. Obviamente que Adán le retransmitió eso a su esposa, ¿no? El caso es que la maldición entró por culpa de un varón, para que me entienda, para ser más específico. Versículo 17 del capítulo 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios siempre trató de obrar y de operar en el ser humano. A Eva le dijo, en el 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará a ti. Eso era, en pocas palabras, la consecuencia del pecado de Eva. ¿Sí o no fue una consecuencia menor? A comparación de que Adán tenía que sufrir para mantener a su familia. Le dijo otras cosas Dios ahí a Adán. Maldita será la tierra por tu causa, fue causa del varón, no de la mujer, porque él principalmente era el responsable. Y fíjese bien, aún así los dos son culpables. ¿Cuántos saben? Eva recibió el mensaje de Adán, pero por culpa de Adán entró esa maldición. Un hombre, por culpa de un hombre dice que entró en la maldición, pero por culpa de un hombre llamado Jesús vino otra vez la restauración a los seres vivientes. Entonces, el reinado fue perdido, el dominio de la tierra fue perdido. ¿Quién empezó a controlar la tierra? Romanos 5:12, 5:14 y 5, por ahí el 17. Dice que reinó la muerte. Hebreos 2:14 dice que la muerte, el que tenía el control de la muerte era el diablo. Es decir, si había muerte, si había enfermedad, si había pobreza, si había destrucción, no era Dios enviando destrucción a la tierra, era ¿quién estaba reinando? La muerte, y Satanás estaba reinando a través de la muerte. Entonces, nuevamente debemos de entender esa situación. Sin embargo, si usted va viendo conforme pasa el tiempo, en Génesis 9, por ahí vuelve a tomar a otro hombre justo, que ya cuando sale del diluvio le dice Dios, a ti te bendeciré. En Adán, en el capítulo 1, Génesis 1:27, a Adán le dijo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Quién tenía que fructificar a través del poder de su palabra, de la palabra de Dios dicha por el ser humano? ¿Quién iba a fructificar? El mismo hombre, ¿verdad? El mismo hombre iba a fructificar. Sin embargo, nuevamente en Génesis se encuentra, ya que viene la destrucción a través del diluvio y todo ello, ¿cuántos personajes quedaron después del diluvio? 8. Nuevamente Dios vuelve a tratar otra vez con esos 8, y fíjense que dice en Génesis 9, Génesis capítulo 9, versículo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé. La bendición que le dio a Adán, nuevamente Dios en todos ha hecho pactos. Ese es un pacto, ¿sabe que eso es un pacto? Te bendeciré, es un pacto que Dios hace con el hombre. Hizo un pacto con Adán. ¿Quién perdió? ¿Quién
se deshizo de ese pacto, traspasó el pacto, dice Oseas, capítulo 6 por ahí. Dice que Adán traspasó el pacto, no fue Dios que le quitó la autoridad o el señorío sobre la tierra. Dios no quita nada. Cuando Dios da bienes, cuando Dios da beneficios, cuando Dios sana a una persona, no les quita la sanidad. Al contrario, viene el diablo, dice Mateo capítulo, por ahí, Marcos capítulo 4, dice que el que viene y roba la semilla que fue puesta, sea de la palabra, sea de sanidad, sea lo que sea, dice que es Satanás el diablo, ¿verdad? Vienen las aves de los cielos, dice, no, la semilla que está junto al camino viene y la agarran, porque no tuvo profundidad de palabra, etcétera, y dice que es Satanás el que roba la semilla. Satanás es el que roba la sanidad. Usted ha visto personas que han sanado a lo mejor de alguna enfermedad incurable, ya no se han congregado, no tuvieron fe, entonces no conservaron su milagro, viene el diablo, los engaña, les quita la semilla y vuelven otra vez a estar enfermos. ¿Sí has sabido eso? Yo he visto personas enfermos de cáncer que sanan, diagnóstico médico totalmente sanos, y al tiempo se vuelven a enfermar del mismo cáncer, les vuelve a renacer. ¿Por qué? Porque Satanás pone nuevamente la duda en ellos y vuelven a enfermarse. Pero Génesis capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo nuevamente la misma frase. ¿Está captando? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La misma frase, el mismo poder que Dios dio a Adán, el poder creativo para bendecir la tierra, para fructificar la tierra, para que la tierra no sea una tierra seca, no sea una tierra que no dé fruto. Sí captó ahorita lo que leímos, que entró la maldición, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Que ibas a comer con el sudor de tu frente, que la tierra te iba a producir escardos y espinos, etcétera. No iba a ser una tierra fructífera, iba a sufrir el ser humano para alimentarse, para vivir sobre la tierra. Pero sin embargo, nuevamente Dios le dice, Noé, tú y tus hijos nuevamente van a tener, porque eso significa la bendición. Bendijo Dios a Noé a sus hijos y les dijo, fíjense. Entonces, nuevamente Dios bendice, es decir, Dios les da autoridad, señorío, dominio sobre la tierra para que si la ejercen estas personas que nuevamente en Noé vuelven a resurgir, porque fueron ¿cuántos los que se salvaron después del diluvio? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? Las esposas de sus hijos, las nueras de Noé. Y también la suegra de Noé, no, esa no. ¿Dónde quedó la suegra de Noé? Dicen que Noé no la quiso subir al arca, ¿sabía eso? Prefirió mejor subir a un leoncito que vamos a subir a la gallina que ella, le voy a subir a la suegra. No es cierto, no se crea. Todo bien con las suegras, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Está bien con la suegra? ¿Sí? Por ahí el chino contestó de mala gana. Yo pensé que el chino ya contestó de mala gana. Bueno, Génesis capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicad. Nuevamente les dio la autoridad, el señorío, el poder. Cuando Él les dice, los bendice y les dice nuevamente, ustedes fructifiquen. Sean personas que comiencen a declarar la palabra y a llenar la tierra nuevamente de la bendición de Dios. Es decir, todo lo que hicieran ellos iba a prosperar. Lo que sembraran en tierra ya no iba a ser una tierra que producía cardos y espinos, al contrario, iba a ser una tierra fructífera donde fluye leche y miel. ¿Está captando la diferencia? Entonces la maldición sobre la tierra, para contrarrestar, para que usted me entienda, la maldición sobre la tierra, para contrarrestar lo que el diablo iba a hacerse en la tierra, Dios proveyó la bendición. ¿Están entendiendo? Dios no los dejó con la maldición a ellos. Ay, quédense con la maldición y muéranse todos. No, Dios nuevamente provee la bendición. Y la bendición es que cada ser humano comience a declarar su palabra, lo cree en su corazón, hable con la palabra y comience a crear o hacer cosas donde no las hay. Por ejemplo, en
tierras o negocios, un ejemplo, un negocio que no funciona en un hombre que cree en Dios y entiende que la bendición está sobre él, comienza a hablar esas palabras que Dios habló de bendición y comienza a crear, en pocas palabras, bendición en ese negocio, en esa empresa, en el empleo donde usted esté. No tiene por qué haber pobreza, ¿me explico? Pero esa función de crear y decir en el nombre de Jesús yo creo que mi negocio comienza a vender más, en el nombre de Jesús yo creo que en la empresa donde estoy me empiezan a aumentar el sueldo de tal manera que ese dinero lo voy a, por decirlo así, acumular para luego crear mi propio negocio, o declaro que me hacen socio de la empresa donde estoy. Empieza a crear el ser humano a través de la bendición que dijo Dios: fructifica tú. Entonces, ¿quién es el que tiene que fructificar y creer que puede hacer cosas grandes y maravillosas para que se manifieste la bendición de Dios? Nosotros. No es Dios, pues Señor, si me bendices está bien, y si no me bendices, pues depende de ti que viva o que coma. No depende de Dios, depende que creamos nosotros en Dios y que comencemos a operar en esa bendición de fructificar. Fructificar significa dar frutos de lo que Dios nos ha dado, que es su palabra. Entonces, nuevamente le dice a Noé: fructifica tú, multiplicaos y llenen la tierra. Nuevamente, la diferencia es que ya no estaba el Edén, el jardín del Edén, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Dónde quedó el jardín del Edén, hermano? ¿Dónde quedó el oro que había en Ávila y en esos ríos? No se sabe. Pero sin embargo, hay unos que andan buscando ese oro, ¿sabía? Y andan identificando dónde está el jardín del Edén. Todo quedó en pocas palabras, después del diluvio quedó tapado, como no sé cómo le quiera llamar. Sin embargo, ¿cuántos saben que Adán, cuando salió del Edén, cuántos saben que todavía existía el Edén? ¿O desapareció el Edén cuando Adán pecó? No desapareció el Edén, quedó en la tierra, porque tan es así que Dios puso unos ángeles que guardaran el árbol de la vida para que Adán no comiera y eternamente fuera un muerto espiritual. ¿Me explico? Entonces, ¿qué era lo que no quería Dios? Que comiera Adán del árbol de la vida para que nuevamente se autodestruyera el ser humano, como se autodestruyó hace muchísimos siglos, se autodestruyó. Entonces, solamente en Adán quedó 8 personas que se liberaron de la destrucción que vino a través de Satanás, el diablo, que vino a destruir el planeta Tierra, a través del diluvio. Entonces, es importante que usted entienda eso: Dios no destruye. No puede Dios enviar un diluvio para matar a los seres que ha creado, no puede ser. Del Edén. Un interés, ok. Que está por allá en Jerusalén, en Israel. Bueno, pues hay que ir a ver esa semilla, ¿no? Pero ahora, ¿qué cree? La diferencia es que en los que vivimos en el nuevo pacto podemos crear un Edén aquí en la tierra, a través de donde usted viva, donde usted opere, donde usted trabaje, la empresa que usted tenga, usted puede vivir de lo mejor, sin tener que sufrir con el sudor de su frente para ver qué va a comer el día de mañana, porque usted comienza a hablar su palabra, y la palabra crea, dijo Jesús: todo lo que tú digas te será hecho, dijo Jesús. Y comenzamos nosotros, así como le dijo a Noé: Noé, ya sé que entró la maldición a la tierra, ya sé que entró la destrucción, ya sé que el diablo vino a controlar la tierra, a dominarla y a traer destrucción, yo ya lo sé, pero yo te voy a dejar mi bendición para no dejarte huérfano, para no dejarte solo. Te voy a dejar ese poder creativo para que tú nuevamente comiences a reinar. Sin embargo, el reinar aquí en la tierra dependía de Noé, no dependía de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La pregunta es, ¿se preservó eso? A lo mejor se preservó hasta que Noé vivió. Pero de ahí en adelante, Dios empezó a tratar con, por ahí analizamos la otra vez, ¿verdad? ¿Quién alcanzó a conocer a Noé? Más bien, Abraham conoció a Sem, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sem, el hijo de Noé, alcanzó a predicar y hablar lo que Dios trató en el diluvio, lo que Dios
de qué manera Dios habló a Noé para que nuevamente se fructificara aquí la tierra a través de Sem. Abraham conoció a Sem. Por consecuencia, Abraham sabía lo que había sucedido y por qué había sucedido. Sin embargo, Dios nuevamente vuelve a tratar con Abraham, ¿sí sabía? Mire, nuevamente Génesis capítulo 12, ya que Dios les dejó la bendición, sucedió que no todos los hijos, ¿saben que no todos los hijos de Noé fructificaron? ¿Sí sabe usted? ¿Sí sabía que no fructificaron? No fructificaron. ¿Cuál fue el hijo de Noé que fructificó? Sem, ¿verdad? De Sem nuevamente viene esa nueva generación, por lo cual Dios iba a preservar. Sin embargo, dependía del ser humano el nuevamente volver a nutrir la tierra. Pero sin embargo, a pesar de que entró la muerte espiritual, Dios les proveyó la bendición para que no murieran a corta vida, etcétera. Entonces, antes de Génesis 12, vamos a Génesis 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, o Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y ya empieza a nombrar una serie de personajes ahí. Y usted va a entender usted que todavía en algunos de ellos usted va a entender que vivieron. En Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo Dios, será la edad del ser humano 120 años, ¿verdad? ¿Sí recuerda que dijo? Pero usted va a encontrar en Génesis capítulo 11, más adelante, Génesis capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad. ¿Cuánto vivió Sem? 500 años vivió Sem. ¿Está captando? Y si usted verifica Génesis capítulo 6, mire, Génesis capítulo 6, versículo 3. Me dice cuando lo tenga listo. ¿Ya? Y dijo Jehová, no contenderá, o no estará también, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si Dios habló eso antes del diluvio, antes del desastre universal, ¿por qué en el capítulo 11 de Génesis nos encontramos que un hombre llamado Sem vivió 500? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted? Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Génesis capítulo 11, versículo 11. ¿Ya lo tiene? ¿Sí o no? Entonces usted encuentra las generaciones de Sem y el mismo Sem viviendo 500 años. ¿Por qué cree que vivió Sem 500 años? Porque practicó ¿qué? Fructificó ¿qué? La bendición de Dios. Fructificó la bendición de Dios. Entonces fíjese bien. Pero sin embargo, si usted verifica en Génesis capítulo 10, y los hijos, en el versículo 6, Génesis capítulo 10, versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, etcétera. Menciona una serie de personajes ahí que vienen descendientes de Cam. En el versículo 2 vienen los hijos de Jafet, Gomer, Magob, etcétera. Y menciona la descendencia de los 3 hijos de Noé, ¿sí o no? Ahora, ¿usted sabe cuánto vivió Cam? ¿Cuánto vivió Jafet? ¿Sí sabe o no sabe? Fíjese, la descendencia de los hijos de Cam menciona en el versículo 8 a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehoboth, Gala. Y todo, usted va empezando a leer la historia de cada uno, cómo estos personajes fueron, o cómo la descendencia de cada uno se fue dando. Sin embargo, usted ve que no eran pueblos de Dios ellos. Fíjese, menciona el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, el versículo 16, el 17, el Araseo, el Cineo. Usted no va a encontrar parte de esos pueblos como identificados por Dios como seguidores de Dios. No los va a encontrar en la Biblia. Exactamente, pueblos que no seguían a Dios. Y luego dice el versículo 19, Génesis 10, 19, y fue el territorio. Y fue, nunca mencionan dos R's juntas. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra. Fíjese, se va dando cuenta que en el versículo 20 dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas en su tierra. ¿Sabe de dónde venía la descendencia de Cam? Sodoma y Gomorra venían de Cam. ¿Sí sabe por qué Sodoma y Gomorra venían de Cam? ¿Sí o no? Usted sabe, ¿verdad? Venía porque Cam vio la desnudez de su padre. Por esa razón. Entonces, en pocas palabras, Cam fue el primer hermano gay sobre la tierra. Bueno, sí dice la Biblia, ¿no? No digo yo. Y sin burlarnos de ellos, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios los ama? No lo digo en son de burla, jamás. Pero Dios los ama para que ellos vengan a Cristo, conozcan a Cristo y se salven. Entonces, fíjese, de Cam viene lo que es Sodoma y Gomorra. Pero usted se va dando cuenta el tipo de generación que viene a través de Sem con respecto a lo que vino de Cam y Jafet. ¿Sí o no ve la generación? ¿Quién cree que fructificó? ¿Quién cree que recibió la bendición y practicó la bendición de Dios? Sem. ¿Por qué en Sem sí se identifican 500 años y por qué en Cam y Jafet no? Léale. ¿Ya vio? Mire, nuevamente si leemos el capítulo 10, los hijos de Jafet, Gomer, los hijos de Gomer, etcétera, los hijos del 4, no sé. De Cam, vienen los hijos de Cam a partir del capítulo 10, versículo 6. Usted comienza a leer, y comienza a leer, sin embargo no encuentra la edad de Cam y Jafet, ¿sí o no? ¿O sí la encuentra? Y ya vienen los de Sem, del capítulo 21 en adelante. Y nuevamente el capítulo 11 retoma la descendencia de Sem, que es de donde viene el Cristo. Estas son las generaciones de Sem, dice el versículo 10. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. ¿Está entendiendo más o menos cómo de Sem venía Abraham también? Era la descendencia por lo cual Dios iba a fructificar en la tierra. ¿Quién aprovechó la bendición de vivir 500 años? Sem. Porque Sem practicó la bendición de Dios. La bendición, el vivir más tiempo sobre la tierra, por lo menos 120 años es lo que ahorita calculamos en el ser humano, ¿verdad? El vivir 120 años usted, o morir a los 60 o a los 50, ¿de quién depende? ¿De Dios? ¿O que usted realmente fructifique sobre la tierra? El que tiene que fructificar es usted. El que tiene que decir en el nombre de Jesús, yo no voy a morir de un cáncer. Yo declaro la bendición de Dios sobre mi vida y reprendo todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Yo soy sano, vivo en salud divina en el nombre de Jesús. Ni un arma del diablo me toca. Yo creo por la fe en su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Cualquier virus desaparece de mi cuerpo. Entonces el que puede fructificar aquí en la tierra es usted, no es Dios. Si hay alguien que no le cree a Dios ni a su palabra, o le enseñan que de algo se tienen que morir, de algo se van a morir. ¿Sí o no?
Pues es que, hermano, el planeta está tan contaminado que de algo me tengo que morir. Si me como un tomate mal fertilizado, con fertilizante, a lo mejor ahí viene el cáncer puesto y a lo mejor se me va a poner un tumor. No, eso no es fructificar. Todo lo contrario a fructificar, ¿qué es? ¿Qué es? Que haya una tierra que produzca escardos y espinos. La decisión de que haya escardos y espinos depende del ser humano, no depende de Dios. La maldición entró, el reinado del diablo entró, pero Dios nos dejó la bendición a nosotros para que nosotros no vivamos, en pocas palabras, en esa maldición, en ese reinado del diablo que fue hasta Moisés. No, ahorita no. Ahorita el que reina es la iglesia de Jesús. Usted es el que reina. Así es que el diablo le hace los mandados. ¿Sí sabía? Sí, si viene la muerte a quererlo destruir a medianoche con un paro cardíaco, me voy. ¿Así va a decir usted? La muerte no se lo puede llevar porque usted tiene la autoridad, el señorío sobre la vida y sobre la muerte. Después de los 120 años, ¿estamos de acuerdo que se tiene que ir de muerte natural? ¿Existe la muerte natural, hermano? ¿Que se separa su espíritu de su cuerpo? Sí. Cuando, Señor, me tengo que ir, ya es tiempo, estoy sano, no me tengo que ir de un paro cardíaco, solamente sale su espíritu de su cuerpo y usted se va a vivir en el paraíso mientras no viene a reinar en la tierra. Se va con Cristo, esa es la certeza que tenemos los que creemos en Jesús. ¿Y por qué tenemos esa certeza? Muchas preguntan, oye, ¿ustedes tienen esa seguridad de ser salvos? ¿Por qué tienen esa seguridad de ser salvos y que van a ir al cielo cuando se vayan, cuando se mueran? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienen la seguridad de que van a ser salvos y se van a ir al cielo? Porque preguntan las personas, así le preguntan, oye, ¿qué seguridad tienes que te vas a morir y te vas a ir al cielo? ¿Qué seguridad tienes? Porque está escrito en su palabra. Pero si lo que está escrito fuera una mentira, luego pregunta a la gente que no conoce de Cristo, pues, ¿qué va a contestar usted? Porque dijo Jesús que por sus frutos los conoceréis. Si yo he visto un milagro, si la palabra dice que por la llaga de Jesús son sanados, y por la manifestación del poder del Espíritu Santo se ven milagros creativos, y yo he visto el poder del Espíritu Santo manifestándose aquí, es decir, los frutos, yo he visto los frutos de la palabra de Dios aquí manifestándose, sanando personas con enfermedades incurables, significa que también me voy al cielo. ¿Está captando por qué? Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces es importante que usted entienda que nuevamente provee Dios esa capacidad para que se fructifique en la tierra, para que reine nuevamente Noé y su familia. Sin embargo, nuevamente dejan de reinar porque no ejercen, o porque la riegan, o por lo que sea, nuevamente no ejercen la autoridad. Y nuevamente, ¿qué hace? Se viene otra vez abajo, lo que Dios dejó. Lucas capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 4, usted va a encontrar en esta conversación que tenía Jesús, más bien el diablo llegó a tentar a Jesús, a probarlo y a tentarlo con cosas malas. En el versículo 4, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró el diablo a Jesús? Los reinos de la tierra. Entonces fíjese bien, hay una Biblia que es el castellano antiguo, dice, el diablo lo llevó a un monte de gran altura y desde su cumbre le mostró en un solo instante todos los reinos de la tierra, o el reinado de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que le mostró el diablo a Jesús para tentarlo? Un reinado, un dominio que el diablo tenía. ¿Por qué tenía ese dominio el diablo? Porque Adán le entregó al momento de pecar, Adán entregó ese reinado, ¿sí o no? Sin embargo, Jesús le dice, el diablo, perdón, en el versículo 6 le dice el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. ¿De qué estaba tentando el diablo a nuestro Señor Jesucristo? Le estaba prometiendo darle nuevamente y restituir un reinado que fue perdido por Adán. ¿Se da cuenta? Mira, Jesús, si tú me obedeces, me adoras, yo te voy a dar nuevamente autoridad para que tú reines sobre algo que Adán me entregó. Ahora tú puedes reinar y ya que tú reines y me adores a mí, tú puedes reinar y le puedes entregar a tu iglesia, le vas a entregar la autoridad de los reinos. ¿Qué te parece, Jesús? Es muy fácil, Jesús. Fíjese lo que le dijo el diablo. ¿Sí o no? Eso le dijo el diablo a Jesús. Sin embargo, Jesús no cayó en la tentación. ¿Y qué le contestó? Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué estaba tan seguro Jesús que ese reinado no dependía de que Satanás se lo entregara a Él? Dependía de que Jesús muriera y resucitara para quitarle nuevamente ese reinado al diablo. Por eso usted va a encontrar, mire, usted va a encontrar en Isaías 14, que ya lo analizamos, en Ezequiel 28, que Satanás fue arrojado hasta el Seol. Hasta lo más profundo del Seol, ahí fue arrojado Satanás. Sin embargo, en el Viejo Testamento usted va a encontrar que Satanás podía accesar a la presencia de Dios, ¿sí sabía? Si Satanás fue arrojado hasta el Seol, ¿quién lo liberó a Satanás? Vamos a Zacarías capítulo 3 y vamos a encontrar Zacarías capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Este es un ejemplo de algo, de una visión que tuvo el profeta Zacarías, viendo lo que estaba sucediendo en la época del Viejo Testamento, desde que Adán pecó hasta Moisés. ¿Zacarías ya lo tiene? Zacarías capítulo 13. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué. Dios le mostró a Zacarías esta visión. Me mostró el sumo sacerdote Josué. ¿Ya lo tiene Zacarías? Está pues después de Habacuc, antes de Malaquías, por ahí. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué estaba Satanás a mano derecha de Josué? Para acusarle. ¿Se ha dado cuenta que el acusador es Satanás, el diablo? Estaba a la mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Esa es una traducción incorrecta. Si esa traducción usted la verifica en la Biblia al día, no dice que Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, sino dice, la Biblia al día dice, Zacarías capítulo 3, versículo 2, el ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Etcétera. Bueno, entonces el versículo 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Satanás estaba acusando a Josué por las cosas malas que había hecho. Era el diablo. Cuando, por decirlo así, Josué estaba ante la presencia de Dios, había alguien que lo llevó a ese juicio, en pocas palabras, y estaba tratando de decir: mira, Josué cometió este pecado, cometió este y otro pecado. Sin embargo, el ángel del Señor ahí está hablando y diciendo, fíjense, que no importaba lo que hubieses cometido, que Él te ponía trajes de gala, trajes de santidad, etcétera. Está hablando en pocas palabras que no le iba a tomar en cuenta sus pecados Dios, porque todavía estaba pendiente de venir Cristo. Pero usted está captando en este mensaje que por qué Satanás subía a la presencia cuando estaba Josué ante la presencia de Dios. ¿Por qué estaba Satanás ahí, a la derecha de Josué? ¿Por qué cree que subía? Si lee el capítulo 14 de Isaías, quítate mosca. Isaías capítulo 14. ¿Algún matamoscas?
O me convertiré en asesino si mato una mosca, hermano. ¿Será pecado? Bueno, Isaías capítulo 14. Hablando de un rey natural y hablando del mismo diablo, cuando Dios habló del rey de Tiro, del rey de Sidón, del rey de Babilonia, etcétera, siempre mencionó para hacer referencia a algo espiritual. Y en Isaías 14 se habla, es una ley de doble referencia, se habla del rey de Babilonia, pero se habla también de Satanás el diablo. Es decir, Dios les habla a través de un rey natural para darles a entender un reino espiritual de las tinieblas. En el versículo 6, Isaías 14, versículo 6, dice: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas, porque Satanás ya había sido echado al Seol. Mire, fíjese. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, y que en tu venida saliesen a recibirte hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, etcétera. En pocas palabras, el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, cuando usted entiende esto, que Satanás no fue arrojado a la tierra, sino fue arrojado al Seol, dice el versículo 15, dice: mas tú derribado eres. ¿Hasta dónde fue derribado Satanás? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Si Satanás fue arrojado al Seol, que es lo más profundo de la tierra, el corazón de la tierra, a un lado de los abismos, ¿por qué Satanás andaba nuevamente donde estaba Josué, en la presencia de Dios? ¿Por qué cree que andaba nuevamente Satanás vivito y coleando? Si había sido arrojado al Seol, encarcelado en el Seol, al corazón de la tierra. Satanás nuevamente tomó la autoridad y el reinado sobre la tierra porque un hombre llamado Adán le entregó el reinado y Satanás automáticamente pudo salir nuevamente del Seol. Usted va a encontrar esa historia lamentable. Pero sin embargo, nuevamente vamos a Apocalipsis y ya con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 1. Usted va a encontrar en Mateo 16, 18, eso ya lo leímos, el 19, Mateo 16, 19, para que después usted lo verifique, que Dios, a través de Jesucristo le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? ¿Sí o no le dijo? ¿Por qué cree que nuevamente le da las llaves del reino? Por esto. Jesucristo nuevamente dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, y el que vivo, ¿ya? Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y luego dice Jesús: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, si nuevamente cuando Jesús resucitó tiene las llaves de la muerte y del Hades, o del Seol, o del infierno, para que lo entienda, ¿qué significa? ¿Quién tenía las llaves antes del Hades, del Seol? ¿Quién tenía las llaves de la tierra, del reinado sobre la tierra? Satanás, la muerte. Por eso a través de Adán y del pecado de Adán, nuevamente se suelta Satanás, porque adquiere ese control y dominio sobre la tierra donde él estaba. En el corazón de la tierra estaba Satanás. Pero fíjese bien, esa misma palabra en Apocalipsis 1:18, si usted lo verifica en la Biblia Latinoamericana 95, se va a encontrar es de esta forma: el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Así dice la Biblia Latinoamericana. Tengo las llaves de la muerte y de su reino. Es decir, reinó la muerte, reinó Satanás a través de la muerte, pero ahora Jesús rescata, en pocas palabras, rescata ese reino, esas llaves del reino de la muerte,
y nuevamente se las entrega en Mateo 16 a Pedro, y no nada más a Pedro, sino a la iglesia que continúa a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente que cree en Jesús, valga la redundancia, todos ellos tienen la llave para no entrar a ese lugar. ¿Usted tiene la llave, sabía? Ya no puede venir el Satanás a condenarlo y decirle, pues te vas a ir al infierno si cometes un pecadillo. Ya no puede venir Satanás a condenarlo. Nadie le puede condenar a usted. ¿Quién es el que murió por vosotros? Cristo. ¿Quién los condenará? Nadie. Entonces concluyo con este texto bíblico de Colosenses capítulo 2. Jesús dijo en Mateo 28, 18 y el 19, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id, le dice a sus discípulos. Si él dijo id, significa que esa autoridad se la retransmitió a su iglesia. Mateo capítulo 10 dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y Colosenses capítulo 2, con este concluyo ya, dice el versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 8, vamos a leer en adelante, para que usted capte todo lo que representa esto, lo que Jesús hizo por usted, lo que Jesús hizo cuando rescató nuevamente el reino y se lo entregó a usted. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, versículo 8. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Sabe lo que significa que usted está completo en él? Que ya lo tiene todo. Ya no le van a dar más autoridad porque ya Jesús se la dio. Ya no le van a dar más poder porque ya tiene el poder del Espíritu Santo. Usted ya tiene todo el reino porque Jesús dijo, a mi Padre le ha placido darles el reino. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Sabía que usted fue resucitado cuando Cristo Jesús resucitó? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, hablando de la ley de Moisés y de las maldiciones de la ley de Moisés. Ya no existe esa acta contraria contra usted. Y luego dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebido, en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces aquí el énfasis es en el versículo 15. Despojando, ¿qué hizo Jesús? Despojó todo principado, toda autoridad, al mismo diablo los despojó. ¿De qué cree que lo despojó al diablo? Dice que lo despojó, ¿sí o no? ¿Quiénes dominaban en aquella época? Principados, potestades, ángeles caídos del diablo dominaban, hacían un relajo, destruían la tierra, mataban a las personas, enviaban plagas, pestes y destruían a los seres humanos. Pero dice que ese reinado, en pocas palabras, terminó cuando Jesús resucitó. Terminó, dice, porque los despojó a esos principados, a las potestades, y luego dice que los exhibió públicamente. Quiero decirle una traducción bíblica, que es la Biblia al día, para que usted entienda cuándo despojó a esos principados y cuándo los exhibió públicamente. Mire, la Biblia al día dice, desarmó a los poderes y a las potestades, por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Ya no dice que en la cruz los exhibió, sino cuando Él resucitó en su desfile triunfal. Luego dice la Biblia en lenguaje sencillo, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad
Fíjese, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Dios habla hoy, dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y por último, una Biblia que se llama Libro del Pueblo de Dios. En cuanto a los principados y a las potestades los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. En pocas palabras, en otras palabras, si usted lo puede entender, cuando Jesús resucita, es lo mismo o es una ejemplificación cuando un rey romano, cuando un rey iba en un desfile, por decirlo así, donde iba mostrándose como rey de esa época, de ese tiempo, ante su pueblo, y había vencido en la derrota a sus enemigos, un rey, porque antes los reyes sabían que iban a la guerra, iba el rey a la guerra, y vencían al enemigo, y a todos los que quedaban los tomaban prisioneros, les quitaban sus espadas, sus armas, toda autoridad, todo con lo que pudieran ellos hacer daño se les quitaba y los encadenaban. Iba el rey en su carruaje, por decirlo así, iban los prisioneros atrás del rey, iban los prisioneros exhibiéndolos y el pueblo de esa nación se burlaban de ellos y decían, mira, esos eran los soldados que peleaban contra nosotros, mira cómo fueron humillados, cómo fueron en pocas palabras, despojados de su autoridad y de su dominio. Lo mismo sucedió cuando Jesús resucitó, lo mismo sucedió. Lo mismo sucedió, el mismo diablo fue humillado, los espíritus inmundos, principados, ángeles caídos, y como se llamen, que controlaban territorios de muerte, de destrucción, fueron humillados públicamente delante del mundo espiritual de Dios y de los ángeles de Dios. Pudieron presenciar cómo esos ángeles fueron derrotados. Por consecuencia, Cristo les quitó toda autoridad, todo dominio, y ellos ya no pueden contra usted, porque ahora esa autoridad, ese dominio, ese reinado, Jesús dijo a través, cuando le dijo al apóstol Pedro, ese reino a ti te pertenece, las llaves de ese reinado, la muerte, ahora ese es tuyo. Por eso, en 1 Corintios capítulo 3, nuevamente a través del apóstol Pablo dijo, estas palabras del Espíritu Santo, dice, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea la vida, sea la muerte, todo es vuestro. Y el que reina ahorita ya no es el diablo, a pesar de que se ven muertes allá en otras personas que no conocen a Cristo, que no conocen su autoridad en Cristo, a pesar de que se ven enfermos en hospitales, muertos por cáncer, muertos en accidentes, muertos de enfermedades incurables, a pesar de todo ello, sobre la iglesia de Jesús, Jesucristo entregó esas llaves del reinado sobre la tierra. Por consecuencia, ya no hay ni una autoridad, ni un dominio de las tinieblas que puedan contra usted, porque ahora usted actúa en ese poder que Dios le ha entregado de fructificar sobre esta misma tierra, de fructificar sobre las circunstancias, de fructificar y hacer un Edén sobre donde Dios lo ha puesto aquí en la tierra. Ese es lo que Jesús ha hecho por ustedes. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él lo merece. Gracias, Señor, por haber expuesto esos principados y haberles quitado ese dominio, esas autoridades de las tinieblas. Y ahora digan, yo soy el que reino en esta tierra y ningún espíritu inmundo podrá detenerme, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre, porque eres fiel. Dale la gloria, la honra y la alabanza a Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo eso que has hecho por mí, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Póngase de pie y adora a Jesús. Te adoramos por tu amor tan grande, por tu fidelidad. Te adoramos, mi Dios, porque no hay otro Dios tan hermoso, tan lleno de amor,
como tú, mi Dios, tan lleno de misericordia. Gracias por revelarnos tu reino, Señor, por darnos nuevamente esa oportunidad de reinar en esta tierra. Gracias, Señor. Comenzamos a crear un Edén sobre el lugar donde estamos, sobre donde nos desenvolvemos, en la ciudad donde nos has puesto, Señor. Comenzamos a hacer cosas creativas por ese poder que nos has dado de tu palabra, hablarla y se cumple. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy toda la honra y la gloria. Nada me podrá detener en este 2014. Nada me podrá detener, ni el mismo diablo podrá detener. Así es que yo decido, Señor, el irme o el quedarme sobre esta tierra. Pero yo he decidido por la vida, porque tú me has dado esa elección, mi Padre, y ese consejo para que viva yo y mi descendencia. Y así como estaba escrito en el profeta Joel y Génesis 22 a través de Abraham, que todos los enemigos de tu iglesia, Señor, iban a ser sujetados, porque nos ibas a poner sobre ellos en un nivel superior a los mismos ángeles. Estamos los hijos tuyos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias. Comience a hablar usted con sus propias palabras y comience a crear a través de su palabra y a través de su fe. Comience a crear. Declare cosas milagrosas, impresionantes, formándose en su empleo. Declárese un empresario, declárese que en este 2014 llegan personas a hablarle de que usted es un terreno fértil sobre el cual personas quieren confiar su empresa a usted. Gracias, Señor, porque habrá personas que tú uses para bendecirme, Señor. Toda bendición ya me fue dada en el mundo espiritual y ahora es mía, yo la recibo por la fe en ti, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús, que empresas vienen a mí, que comiencen sociedades nuevas a reconocer que tu bendición, tu gracia y tu favor están sobre mi vida, Señor, porque yo soy tierra deseable, porque tú me has hecho tierra deseable, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tanta bendición. Gracias por este 2014. Sé que se cumplirá en mí esa palabra profética, Señor. En el nombre de Jesús la recibo. Te adoro, mi Dios. Te exalto, Señor.